Les invito a buscar en sus Biblias, Nuevo Testamento, Mateo, el Evangelio de Mateo capítulo 7. El mensaje de esta tarde lleva por título ¿Cómo prepararse para el sufrimiento? ¿Cómo prepararse para el sufrimiento? Recuerde usted que son mensajes basados en los temas propuestos por el libro El sufrimiento en el plan de Dios, escrito por John MacArthur, que compartimos cada primer día de la semana, procurando edificar la iglesia, pastoreando el corazón de las ovejas que enfrentan situaciones difíciles y que necesitan oír la voz del Señor en distintas circunstancias, en su soledad, o en la sala de un hospital, o en medio de un tratamiento médico, o de una situación tal vez grave o difícil, de la que no se ve salida, o siente que no terminará nunca, y aún tal vez por momentos piense que Dios se olvidó de su problema. El capítulo centrado en el tema de este sermón es el capítulo 5 del libro. Comienza en el libro aludiendo a desastres naturales, incendios, tornados, huracanes, inundaciones. ¿Y quién está preparado para esas calamidades? ¿O cómo predecirlas? ¿Cómo anticipar el momento y el alcance del desastre que va a venir, si ni siquiera sabemos que viene? Que viene muchas veces sobre nosotros, sobre nuestras familias, sobre nuestros empleos, sobre nuestras viviendas, como en el caso del pasaje que vamos a compartir del capítulo 7 de Mateo, a veces sobre nuestros sueños. Y la pregunta es cómo actuaremos ante imprevistos desastrosos que están fuera de nuestro control. Por ejemplo, ¿quién estaba preparado en el mundo entero para esta pandemia? ¿Quién puede tener todo bajo control en el accidente mortal de un ser amado? ¿Quién puede predecir las secuelas y las consecuencias de situaciones desastrosas? El Señor no nos ha dejado solos, siempre estará a nuestro lado como ha prometido, pero también nos ha dejado instrucciones, verdades, principios eternos que nos servirán muchísimo a la hora de nuestra tribulación. Compartimos los versículos 24 al 27 del Evangelio de Mateo. Versículos 24 al 27. Cualquiera pues, dice el Señor Jesús, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Vea este texto así. La casa que usted construye es su vida. Los desastres que habrá de enfrentar serán o la prueba de su fe y de su confianza en Dios, o el juicio divino por causa de los pecados
que usted permite en su vida, delante de situaciones difíciles, va a permanecer aquella casa que esté fundada en Cristo y en la fiel y constante obediencia de su palabra. Fíjese que el texto decía, el que oye estas palabras y las hace, oír y obedecer, esa casa resistirá, porque estará fundada, estará descansando sobre la misericordiosa providencia divina para el momento del dolor. Aquel que, oyendo sus palabras, no las hace, las descarta, confía en sí mismo, no se arrepiente, rechaza la salvación, está construyendo sobre la arena. Muchas veces construye sobre la arena de la sabiduría del mundo y será culpable de su propia ruina. Pero decía cómo prepararse para el sufrimiento. Extraigamos entonces enseñanzas y principios de situaciones como esas. ¿Cómo prepararse para el sufrimiento? Primer argumento, debemos estar preparados para lo peor. Debemos estar preparados para lo peor. En el mundo generalmente las previsiones o las correcciones se toman tarde, recién después que ocurren catástrofes o accidentes graves, aparecen las medidas de seguridad que debieron haber existido antes de las pérdidas. Ejemplos, muchos. Me viene a la mente, por ejemplo, uno solo, me vienen muchos, pero para no perder tiempo, ¿recuerda la inundación de Santa Fe? Por un lugarcito así entró todo el agua, porque no habían terminado la defensa en plena Santa Fe. Y nosotros muy pocas veces podremos decir que no existían advertencia. Los cristianos no podrán decir que Dios no fue bondadoso en darnos avisos que nos evitaran sufrimientos. La Biblia está llena de advertencias y consejos amorosos y sabios de un Dios que nos ama, que nos cuida y que trata de envolvernos en la protección de su gracia. Ante esta pregunta te digo, ante esta cuestión, ¿quién es el que se aparta? ¿Se aparta a Dios de nosotros o nosotros de Él? Cristo ha dicho una verdad que debería ser suficiente para que todos salgamos de acá con la idea de ser previsores si no lo hemos sido. En el mundo tendréis aflicción. Por lo tanto, esta es la lección a aprender. Nunca descarte un suceso inesperado, negativo, sin precedentes en su vida. Nunca lo descarte. Nunca diga, nunca, a la posibilidad de una prueba dolorosa o de una disciplina dolorosa. Nunca piense que usted no enfrentará pérdida o desastres. Estas cosas, en algún momento, con menor o con mayor impacto y conmoción, vendrán a nuestras vidas. Este es un mundo caído en maldad, lleno de personas caídas en pecado, y en medio habitan los cristianos. Cristianos que muchas veces y muy seguido, lamentablemente, viven como si Dios no existiera, como si Dios no le hubiera advertido nunca, como si vivir sin ley no tuviera consecuencia alguna. Decíamos, ¿cómo estar preparados para el sufrimiento? Debemos estar preparados para lo peor. El cristiano genuino no se sorprenderá ante la adversidad, ni cuando se manifieste en la enfermedad, en la penuria financiera, en nuestras familias perdidos en el mundo,
o con la partida de un ser querido, o sufriendo, pariendo a enemigos implacables que no nos dan paz, después de todo, también ha dicho el Señor, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Si usted viene a la iglesia solo por su provisión abundante, generosa, por sus bendiciones, y no está dispuesto a aceptar el costo de ser un discípulo, ahí tiene la puerta. Nadie nos ha obligado a entrar y nadie nos obliga a permanecer en un lugar en el que hay personas que no quieren estar. El seguir a Cristo, el ser un discípulo implica el sufrimiento. Ser un discípulo no desvía el sufrimiento. Es más, hasta cierto punto lo atrae como un pararrayos. Pero uno puede descansar en su palabra. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado, dice el Salmo. Cuando el Señor me llamaba a servirle, me llamaba para edificar su iglesia y para amar a sus ovejas y cuidar de sus ovejas, yo no quería saber nada. Y era porque tal vez muy pronto en mi vida cristiana, el Señor me mostró que había costo que pagar. ¿Por qué abandonan tantos siervos? ¿Por qué hace 2 o 3 años encomendamos a casi 20 siervos y hoy no había quien acomode sillas? ¿Por qué pasan esas cosas? ¿Por qué es tan difícil armar quien abra los domingos? Porque no quieren pagar el costo. Como hacemos, decíamos, ¿cómo prepararnos para el sufrimiento? Debemos estar preparados para lo peor. Como hacemos con el service del auto, cada 10.000 kilómetros hay que entrar a cambiar aceite, filtros. Como hacemos muchas veces con la medicina preventiva. Así con nuestra vida espiritual. Preparados para el sufrimiento inesperado, por un lado. Preparados para el sufrimiento inesperado, por un lado. Y una mente despierta. También, que sabe que seguir al Salvador eterno va a implicar pruebas y tribulaciones. Sí, ¿cómo estar preparados para enfrentar el sufrimiento? Primero tenemos que estar preparados para lo peor. Segundo, aprender a no temer. ¿Dónde anda mi nieta? Arriba. Arriba no está. ¿En la salita? Nuestra nieta Emilia Paz está aprendiendo a caminar. Quiere caminar, pero para lograr ir caminando desde los brazos de su mamá hasta los brazos de su papá, que está esperándola a la exorbitante distancia de 1 metro, ella tiene que aprender a enfrentar y a vencer el temor. De la parábola de los 2 cimientos que leímos al principio, yo tengo miedo, siempre tuve temor, de que mi casa cayera cuando la lluvia, el viento y el aluvión diera contra ella. Pero decidí confiar en el Señor y su palabra. Oír y hacer. Y no dejar que el miedo haga su terrible trabajo en mi mente y en mi corazón. Porque el miedo y el temor son emociones poderosas que te van a debilitar, que te van a desalentar completamente muchas veces. ¿Qué resulta del temor? ¿Cuál es el producto? Que vas a ser un indeciso, un incompetente. Le hace bien a alguien que no es competente para estar a cargo de algo al frente,
para conducir, para liderar, para cuidar, para edificar. Estaremos sentados y sin frutos para el Señor, improductivos. Y el miedo muchas veces te va a hacer un ser irracional. Con la pandemia, estas cosas resultaron expuestas claramente. Temor a morir, claro, es un temor muy lógico y hasta esperable, pero vimos personas que temen, digamos, selectivamente. O sea, tienen temor de asistir a la iglesia y temor de servir al Señor, pero andan todo el día en la calle, de aquí para allá, visitando, siendo visitados, trabajando, yendo al almacén. Algunos vacunados tampoco tienen comunión con los hermanos ni sirven al Señor. ¿Cuidarnos? Sí. En esta iglesia fue el mensaje desde el primer día. ¿Ven esos papelitos ahí colgados, pegados contra la pared? Esos 5 papeles están desde el primer día. Y desde el primer día seguimos todos esos cuidados. ¿Temor a la muerte? ¿Cuidarnos? Sí. Cuidar a los demás, por supuesto, pero siendo prudentes, servir, ser útiles. ¿No dijo el Señor: no se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Mateo capítulo 10, versículo 29 al 31. Hermanos, hermanas, nuestra vida está bajo el control y el cuidado del Dios Todopoderoso que entregó a su unigénito a la muerte por nosotros. ¿Temor a la muerte? Sí, pero no irracional. Después de todo, para todos los que estamos aquí, la muerte va a ser el medio por el cual el Señor nos llevará a su bendita presencia. Dios no solo sabe cuándo muere un pajarito. Dice el mismo texto, si lo leyeras, Mateo capítulo 10, que sabe cuántos cabellos tenemos. Se calcula que una persona con cabellera normal tiene 140.000. Él sabe cuántos son. Ciertamente nuestro Salvador sabe lo que enfrentamos y nos sucede y lo conoce con un conocimiento amoroso y pleno, absoluto, y lo sabe constantemente, permanentemente. Y Él se preocupa por nuestro bienestar físico, emocional, espiritual. Ninguna situación, por mala que sea, ninguna situación por difícil que sea, por angustiante, por dolorosa que sea, escapa de su poder para sustentarnos y fortalecernos y protegernos. ¿Cómo enfrentar el temor? Conociendo el valor que Dios le da a nuestras vidas. Decíamos, ¿cómo prepararnos para enfrentar el sufrimiento? Tengo que irme a Génesis. Le invito a irse a Génesis conmigo, capítulo 50. Así como me resultó difícil a mí, a ustedes. Debemos estar preparados para lo peor. Debemos aprender a no temer. Y también debemos aprender a confiar en su providencia y a ser agradecidos. Escuche, providencia es un término que no está en la Biblia como tal, pero que describe una verdad bíblica. Dios, así como Martín hablaba hoy de la Trinidad, la palabra Trinidad en la Biblia no existe, y sin embargo es real. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. La providencia significa que Dios provee y organiza todo lo que sucede a través de medios comunes y procesos naturales para llevar a cabo su propósito. Me detengo, hago un paréntesis en esto.
la gente acostumbra a decirle milagro a estas cosas, y hay una diferencia vital entre lo que es la providencia y lo que es un milagro. La definición de providencia es que Dios usa medios comunes y procesos naturales para estar respondiéndole y atendiéndole a toda la necesidad del cristiano, por ejemplo. Y el milagro es un evento que rompe la ley natural. ¿Lo entienden? Por ejemplo, una persona que siendo ciega de nacimiento de pronto vea porque él la tocaba, sin ningún remedio, sin ningún tratamiento, solamente se acuerdan del siervo del centurión por el cual él le dijo, di la palabra y sanará. Y él a kilómetros de distancia le dijo, ve, tu siervo se ha sanado. Eso es un milagro. Romper con los procesos naturales. Pero la providencia usa medios comunes y procesos naturales con los cuales lleva a cabo su propósito. Por la providencia, Dios obra en el mundo y controla todo suceso. Por la providencia, Dios organiza, no sé si estás consciente de esto, yo creo que estás inconscientemente consciente. Dios organiza decenas de cosas, centenas de cosas, miles de cosas, millones de cosas, de detalles, de aspectos, de cuestiones, de circunstancias alrededor nuestro, alrededor de nosotros, sin que notemos su acción, salvo por sus resultados. José, la historia de José, Génesis capítulo 50 al final, versículos 19 al 21, dice José, y les respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos, y así los consoló y les habló al corazón. Al decir de Pablo, en su epístola a los romanos, le invito a irse a la epístola a los romanos, después de los evangelios y después de los hechos, Romano capítulo 8, un pasaje con una doctrina terrible, tremenda, pero que dice cosas tan maravillosas para nuestros corazones. Dice, al decir de Pablo en la epístola a los romanos, capítulo 8, versículos 28 al 30, dice lo siguiente: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahí tiene usted resumido, casi como en un tutorial, los que entran a YouTube saben de lo que estoy hablando, de cómo opera la providencia divina dentro del plan de salvación. Me canso de decirle esto, y porque es importante que usted lo entienda. Usted fue salvo un día que cayó de rodillas delante del Señor pidiéndole perdón y arrepintiéndose de sus pecados. Si no lo ha hecho, le ruego que lo haga hoy, porque su destino hasta ese día está en el infierno. Si usted hizo eso, si usted le entregó su vida en manos al Salvador, pidió perdón, se arrepintió, esa fue la frutilla del postre, de la conclusión de todo un proceso largo del Señor, cada segundo y minuto y día de su vida, tocando el corazón para llamarlo al arrepentimiento y a la salvación. Dios tiene un perfecto y amoroso conocimiento de todas nuestras circunstancias y las preordena para nuestro bien. Estamos hablando de sufrimiento. Si usted acepta, hay cristianos que no aceptan, que están enojados con Dios, que están ofendidos con Dios, que le echan la culpa a Dios, que lo hacen cargo de su, entre comillas, mala suerte. Si usted acepta que Dios está en control, va a estar mucho mejor preparado
para enfrentar cualquier dificultad o sufrimiento que Él, el Dios que te ama, decida poner en tu camino. Acompáñame a Filipenses, allí cerquita, unas epístolas más atrás, capítulo 4. En el versículo 6 dice la palabra del Señor, Filipenses capítulo 4, versículo 6, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Presta atención, con qué dulzura que lo pide Pablo. Yo lo imagino a Pablo dictándole a la amanuense, al que le escribía, con todo el énfasis de su corazón. Esta actitud, ¿viste cómo termina? Con acción de gracias, todo este proceso. Esta actitud del cristiano maduro y fiel, solamente el cristiano maduro, solamente el cristiano fiel, no cualquier cristiano, es capaz de agradecer en medio de los problemas y del dolor y de las dificultades. Es una de las medidas o de las formas de medir la madurez y la fidelidad. Gratitud ante cualquier situación. Es un poderoso recurso para estar preparado para el sufrimiento. Cuando uno está agradecido, el temor es sacado afuera, el afán es sacado afuera, la angustia es sacada afuera. Se supone que se espera que usted pida ayuda. Por eso te decía, ¿cómo te imaginas que Pablo cantó este texto? Que usted pida ayuda y socorros a gritos al Señor, pero es necesario que lo haga sin dudar que Él tiene el control. Es necesario que lo haga sin echarle la culpa a Él, sin cuestionar por qué a mí, sin cuestionar sus decisiones. Si usted conoce al Señor, si usted recuerda sus promesas, si sabe que Él está cercano siempre, no va a mostrar una actitud de insatisfacción, de descontento, no va a desaprobar los planes que Dios tiene para con usted. ¿Qué resultados traerá a nuestro corazón y a nuestra mente el ser agradecidos? ¿Qué resultado? Fíjate el versículo 7, Filipenses capítulo 4. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Quieres sentir paz? Estar tranquilo, aún en medio de la tempestad, estar en calma. Ahí tiene lo que tiene que hacer en el versículo 6. Y el resultado que usted quiere en el versículo 7. Y en todo este pasaje no está en juego la respuesta de Dios, a ver si es cierto que yo lo hago así, Él lo va a hacer o no. A ver si está en juego el honor, si está en juego la gloria del Dios que ha prometido esto. Si está en juego que Él es veraz y que nunca miente. No está en juego eso. En todo este problema, lo que resalta es el fruto, la paz que Él provee para nuestros corazones. La bendición bíblica más grande del Antiguo Testamento, Shalom, o del Nuevo Testamento, Irene, era la paz, que es una fuente de entereza y firmeza. El estado tranquilo de un alma salvada por el sacrificio de Jesús en la cruz no le teme a nada de lo que provenga de Dios y está contento con su condición terrenal, sea lo que sea que enfrente en sus días. Dice la canción de Evan Kraft que cantamos, no importa lo que enfrentemos, dice, sea lo que sea, confiaré en ti, alabaré en el anochecer.